Entonces, el objetivo de esta presentación es visibilizar los procesos de resistencia y construcción de paz en medio de escenarios inciertos como es el conflicto interno en Colombia. Entonces ahí en esas imágenes vemos cómo las mujeres en diferentes escenarios, de diferentes formas, siempre vamos visibilizando esa violencia. Entonces el conflicto armado colombiano, que como todos saben tiene más de 50 años en el país y es el más largo de Latinoamérica que se mantiene, se ha caracterizado por su enorme magnitud, ferocidad, degradación, presencia territorial y especialmente por las consecuencias y impactos que ha dejado en la población civil. Entonces, decimos que el conflicto armado colombiano se puede catalogar dentro del concepto de las nuevas guerras, y este concepto lo hizo Mari Kaldor, que es académica de la Universidad de Oxford, donde ella nos dice que son guerras libradas por redes de actores estatales y no estatales, a menudo sin uniforme. Son guerras en las que son raras las batallas, donde la mayor parte de la violencia se dirige contra la población civil en consonancia con las tácticas de la contrainsurgencia y de la limpieza étnica. Son guerras donde se derrumban las recaudaciones tributarias y la financiación del esfuerzo bélico, se realiza mediante el robo y el saqueo, el comercio ilícito y demás ingresos generados por la guerra. Son guerras donde la distinción entre combatientes y excombatientes o entre violencia legítima y criminal se difumina. Entonces, podemos decir que el conflicto armado colombiano está catalogado dentro de estas nuevas guerras. Esto se ve reflejado en las cifras entregadas por el Grupo de Memoria Histórica, donde se afirma que el conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220.000 muertos. El 81.5% de estas muertes corresponde a civiles y el 18.5% a combatientes, lo que significa que aproximadamente 8 de cada 10 muertos han sido civiles. Contextualizándonos en el conflicto, entonces tenemos cuáles son los principales grupos al margen de la ley. Tenemos la FARC, que es el grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica, y este grupo nació como respuesta a la violencia política ejercida por el gobierno conservador durante la confrontación partidista, conocida como la violencia. Esto lo define así Sánchez y Chacón en el 2006, y esta guerrilla nació con unos fines políticos y se ubicó en zonas rurales. Desde allí se enfocaron en realizar masacres, asesinatos, secuestros, extorsiones y en general ataques a la población civil que generaron un rechazo y temor dentro de la sociedad. Ahí en esas imágenes veíamos a los máximos jefes de esta guerrilla, muchos de los cuales ya son fallecidos, pero son los emblemáticos de esa guerrilla, ¿no? Y su ejército. Tenemos también al ELN, quienes nacieron en los años 60, más o menos 10 años después que nacieron la FARC, en el Magdalena Medio Santanderiano. Ellos inicialmente buscaban pasar de los grupos de pequeñas guerrillas que actuaban en las zonas de frontera agrícola, lejos de los polos de desarrollo y de los centros del poder, a crear columnas guerrilleras en zonas de mayor actividad económica y población. En este momento el gobierno se encuentra en diálogo con esta guerrilla. Se iban a sentar, las mesas van a ser en Quito, Ecuador, se iban a sentar el 26, pero hubo un desacuerdo porque el gobierno está solicitando que liberen a un concejal del Chocó, lo cual no se ha dado, entonces, pero ya se llegó a ese acuerdo de sentarse también con esa guerrilla. Y tenemos también a las AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas autodefensas nacieron en los años 80, durante el gobierno de Belisario Betancur, con las leyes de amnistía e indulto y el inicio de los diálogos de paz con los grupos alzados en armas, y reproducieron su accionar más o menos en el año 85. Ya ellos se desmovilizaron, pero como ustedes saben, han quedado unas células pequeñas de grupos de autodefensa. Autodefensa Unidas de Colombia. Sí, gracias, se me fue.
Se me fue ahí. Listo. Entonces aquí, los repertorios de violencia. Cada grupo de estos ha tenido su forma de ejercer violencia contra las mujeres y contra la población civil. No podemos decir que todos lo ejercieron de la misma manera. Entonces, los paramilitares ejecutaron en mayor medida masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, e hicieron de la sevicia una práctica recurrente con el objeto de incrementar su potencial de intimidación. Las guerrillas, por su parte, han recurrido primordialmente a los secuestros, los asesinatos selectivos y los atentados terroristas, además del reclutamiento forzado y el ataque a bienes. Son estadísticas del Centro de Memoria Histórica en un informe que se llama Basta Ya, del año 2013, y muestra que desde el año 1985 el conflicto armado ha dejado 6.2 millones de víctimas reconocidas, en donde más del 50% han sido mujeres. De igual forma, de acuerdo al documento de Iniciativas de Mujeres por la Paz en el 2007 y de Medicina Legal, las mujeres tienen la mayor proporción de víctimas sobrevivientes de guerra, con un 87% frente al 13% de los hombres, porque por lo general los hombres eran asesinados en la guerra, son los hombres los asesinados. Las mujeres somos víctimas porque somos víctimas de la violencia, porque somos las desplazadas, las que tenemos que abandonar la tierra, las que ponemos los muertos, las que somos botín de guerra, ¿verdad? Nuestro cuerpo es botín de guerra. Y en este escenario, las mujeres y las niñas en Colombia han sido las víctimas de muchas formas de violencia, entre las cuales la violencia sexual en todas sus manifestaciones y ser botín de guerra ha sido el referente por todos los grupos que participan en el conflicto armado y fue utilizado como una tortura realizándose en forma sistemática. La magnitud de la violencia sexual contra las mujeres relacionada con el conflicto armado en Colombia no ha sido aún entendida completamente. Es un crimen con un alto nivel de subregistro, por eso el título de ser víctimas invisibles, porque es un subregistro muy grande el que tenemos de estas víctimas. Los cuerpos de las mujeres han sido utilizados en este conflicto para lograr objetivos militares como botín de guerra y para imponer control social y territorial sobre las actividades cotidianas de las mujeres. Esta última estrategia fue utilizada ampliamente por los grupos paramilitares. Ellos tenían entre sus actividades para lograr el control social, por ejemplo, si las mujeres usaban los pantalones descaderados, no sé ustedes cómo le llaman aquí, sí, los que eran bajitos, con blusas corticas, las podían quemar con ácido, porque con eso ellos estaban haciendo un control social de que no debían vestirse así. Entonces ahí estaba el cuerpo de las mujeres también viéndose afectado. Todos los actores armados están involucrados en la violencia sexual contra las mujeres. Estas tienen características según el actor que perpetúe la violencia, los cuales fueron analizados en un informe del año 2013 realizado por la Organización de Naciones Unidas, y estos identifican la correlación entre la extracción ilegal de recursos naturales, los incidentes de violencia sexual y la actividad militar. Entonces ya aquí sí es la actividad militar de los militares legales del país, ¿no? De las fuerzas militares del país. Dentro de las comunidades indígenas existen megaproyectos donde el Estado garantiza la protección y la seguridad de las compañías. Entonces aquí en este caso va a ser los grupos militares los que están respaldando estas compañías dentro de esos territorios indígenas, lo cual significa la presencia y la instalación de batallones en muchos casos dentro de estos territorios, con grandes grupos de soldados que exceden la población indígena. Entonces son más los soldados que llegan que la misma población indígena que está en el territorio. Estos batallones traen la prostitución de niñas indígenas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, problemas emocionales y violencia sexual. Además de los militares y la policía, también tienen la presencia de los grupos armados ilegales, como la guerrilla y los grupos de autodefensa, que han convertido los cuerpos de las mujeres y las niñas en botín de guerra. La situación más dolorosa e invisible es sin duda la violencia sexual, porque se encuentra
pobremente documentada. No existen estadísticas reales que permitan conocer la verdad. Muchos de estos casos desaparecen porque se basa en que no era verdad, fue una mala interpretación o fueron casos imaginarios. Las niñas se imaginaron que las violaron y las niñas hicieron una mala interpretación de ese señor que se acercó a violarla, ¿verdad? Entonces, mientras que estos actores armados estatales y no estatales emplean violencia sexual contra las mujeres, entre ellos es posible distinguir diferentes usos de la violencia sexual, tortura y esclavitud sexual. Por ejemplo, la violencia sexual para imponer el control social sobre las actividades cotidianas de las mujeres es en general una estrategia utilizada ampliamente por los grupos paramilitares. Una de las estrategias pues fue la que les expuse hasta en la forma de vestir de las mujeres, ¿no? A las mujeres se les imponen códigos particulares de conducta, entonces no puedes vestir de tal manera. Y si los transgredes son castigadas. Muchas niñas y mujeres jóvenes han declarado que los paramilitares las sustrajeron de sus familias mediante la seducción o la fuerza. Ustedes también saben que si el Estado no puede darme a mí recursos, llega una persona con recursos, me seduce y también puedo caer, ¿no? Si no tengo las bases bien fuertes de que no es solamente el dinero lo que vale. Una vez cansadas de ellas, fueron sometidas a la prostitución controlada por los paramilitares. Una de las maneras de atraer a las niñas y adolescentes fue con regalos para luego obligarlas a tener relaciones sexuales y después sometidas a la prostitución. La guerrilla también utiliza la violencia sexual en el reclutamiento forzado de niñas y mujeres como combatientes y con el fin de prestar servicios sexuales y como pago para proteger a otros miembros de su familia. De acuerdo con testimonios de mujeres y niñas desmovilizadas de grupos guerrilleros, ellas fueron obligadas a utilizar métodos anticonceptivos, tener relaciones sexuales y abortar en caso de embarazo. El aborto planificado forzado es una política de la FARC. Las parejas de los comandantes guerrilleros son las únicas excepciones en esta política, eran las únicas que podían tener sus hijos. Algunos testimonios revelan cómo las mujeres combatientes huyeron de la guerrilla con el fin de proteger a sus hijos no nacidos. Otras hablan de haber sido forzadas a tener más de un aborto y estos abortos no están exentos de complicaciones a la salud de la mujer. También podemos decir que las condiciones de subordinación histórica de las mujeres, las precarias situaciones económicas producto de la desprotección del Estado y la naturalización de ideas insertas en la cultura como la de que el cuerpo de las mujeres es un objeto que le pertenece a los hombres, refuerza también esta situación. La violencia sexual es perpetrada por todos los actores armados estatales y no estatales, y el impacto y la participación de las fuerzas militares del Estado en la violencia sexual tiene un efecto particularmente devastador, ya que ellas tienen el mandato de proteger a la población civil. Imagínense, si ellos tienen el mandato de protegerme y están violentando mis derechos, entonces tiene un doble impacto en las mujeres. Las comunidades quedan expuestas, generando terror y miedo, ya que las responsables de la aplicación de justicia son las mismas autoridades que están violando sus derechos. Un agravante de los impactos devastadores en las mujeres es el estigma social asociado a la violencia sexual. Estas actitudes se han arraigado a través de un sistema patriarcal y a menudo resultan en el silencio de las víctimas respecto al crimen. Las sobrevivientes de violación pueden ser acusadas por la sociedad y el sistema judicial de haberlo pedido o de ser víctimas voluntarias. Por esta razón, cuando los hechos son denunciados, las mujeres encuentran grandes obstáculos para acceder a la justicia, incluyendo altísimos niveles de impunidad. Este contexto de impunidad genera una falta de fe en el sistema judicial, lo que resulta en un subregistro enorme de la violencia sexual, con alrededor del 18% de las mujeres que denuncian los crímenes de violencia. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos y del gran costo personal, las mujeres colombianas están alzando su voz. No nos hemos quedado quietas, porque de todas maneras a las colombianas, y bueno, a los colombianos también, el conflicto armado en más de 50 años nos ha tocado de alguna manera, ¿cierto? Entonces,
Sin embargo, a pesar de estos obstáculos y el gran costo personal, las mujeres colombianas están alzando su voz y exigiendo el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantía de no repetición. Al alzar su voz, ellas se enfrentan con amenazas y riesgos a su integridad física y la de su familia. Entonces ya no son solamente estos grupos al margen de la ley, sino también en el tema de alzar la voz y denunciar sus casos, ¿verdad? Estos riesgos se extienden a las defensoras de quienes apoyan a las sobrevivientes. Sin embargo, sin el apoyo y el trabajo dedicado de las defensoras y las organizaciones que ellas representan, ninguno de estos casos sería juzgado. O sea, gracias a esas defensoras, a esas activistas, es que los casos se han podido, unos poquitos casos se han podido documentar. En este momento nos encontramos en Colombia en un momento histórico, los acuerdos de La Habana. Aunque ustedes saben que esos acuerdos de La Habana, se perdió la refrendación, porque el presidente dijo que fuera a un plebiscito, perdimos, pero seguimos con la esperanza. Estamos en un momento esperanzador, ya que las mujeres han estado tanto en el centro del conflicto como en las negociaciones. Las mujeres no nos hemos quedado quietas, y aquí en la diapositiva anterior, ahí las vimos, organizamos Cumbre de Mujeres y Paz, fuimos una delegación, bueno, digo fuimos porque fuimos las mujeres, yo no fui a La Habana, hemos hecho protestas, caminatas, ya que las mujeres han estado tanto en el centro del conflicto como el de las negociaciones, y ahora jugarán un rol fundamental en todo el proceso de la construcción de paz, que implicará cambios sociales desde lo local para la reconstrucción de confianza ciudadana, la reconciliación y la resolución de los conflictos en el territorio. La inclusión de un enfoque de género en el proceso de paz mediante el trabajo de la subcomisión de género no tiene antecedentes en el mundo. Ustedes saben que fue el único acuerdo en el mundo que tiene el tema de género, que tiene 197 veces la palabra mujer dentro de ese acuerdo. Su objeto es crear condiciones para que las mujeres, así como las personas con identidad de género diversa, puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado. Nosotros tenemos ese derecho, y fue lo que se luchó y lo que se lucharon las mujeres y las activistas para que llegaran a esos acuerdos. De los logros que nos tienen con más satisfacción en el tema que nos atañe, es el sistema integral tendrá un enfoque diferencial y de género que se ajuste y responda a las características particulares de la victimización en cada territorio y en cada población. Somos un país diverso, o sea, en cada población el conflicto nos ha pegado distinto, entonces tenemos que ser diferente ese enfoque que se le va a dar a cada territorio. Y se reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las niñas y las mujeres. Entonces, eso era lo que buscábamos, que se dijera que sí, las mujeres fuimos esas víctimas de ese conflicto. Se excluyó la amnistía y el indulto para la violencia sexual, o sea, que esos casos ya no van a quedar impunes, ya no van a quedar invisibles algunos casos, porque no hay una estadística real de cuántas son las víctimas de esos casos, pero sí se excluyó de la amnistía y el indulto. Al mismo tiempo que se creó un equipo de investigación para estos casos en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Comisión, el Tribunal para la Paz, las salas y la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrán una composición con criterios de equidad de género en el tema de la dejación de armas. Habrá una importante presencia de mujeres en el personal de mecanismo y monitoreo y verificación. Solicitamos que fuera del 50%, pero dada la presencia femenina, disminuye los riesgos. Eso pensamos, que se disminuyen los riesgos si hay más mujeres en esos mecanismos de monitoreo y verificación. Se logró que fuera solamente el 20% del personal de la fuerza pública, porque realmente no hay tantas mujeres para eso, pero bueno, logramos que fuera el 20%. Y de la FARC y las misiones internacionales, y estos estarán capacitados en su totalidad en enfoque de género. Y hay que capacitarlos porque es que ellos no saben la diferencia, y ustedes saben el escándalo que hubo en el país porque
Confundieron el enfoque de género con la ideología de género. Y son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, gracias a este enfoque, Colombia entró en la modernidad y por fin logra avanzar en el cumplimiento de sus promesas de justicia y equidad para todos y todos. Y tratar de manipular estos logros que han costado la vida humana a muchas mujeres no es solo inaceptable, sino criminal. Entonces, para despedirme, ¿qué les voy a decir? Lo que nos sucedió ha sido duro, pero más duras hemos sido las mujeres que hemos sobrevivido. Ahí, paradas firmes, dando el pecho, enfrente a la guerra, a hablar con el presidente, con quien haya tocado que hablar, ahí hemos estado las mujeres. Entonces decidimos por la vida que damos, alimentamos y formamos con la esperanza de vivir en un nuevo país al alcance de nuestros sueños. Nada sin las mujeres, todo con las mujeres.